Ucrania finalmente va a tener que pagar. Pero no a Estados Unidos. Esa deuda sigue pendiente, esa deuda sigue creciendo, generando intereses y muchos intereses. Pero Ucrania tiene una deuda un poco más cercana, una deuda que ya tiene que empezar a pagar, y es precisamente a los acreedores, a los tenedores de bonos extranjeros que prácticamente ya desconfían de la economía de Ucrania, desconfían del apoyo que está recibiendo monetariamente hablando, porque digamos que Estados Unidos tiene la intención de enviar armas, enviar municiones, enviar lo que sea. Pero en el tema de la ayuda económica va a ser un poco más difícil, porque los negocios que estamos viendo actualmente entre Ucrania y Estados Unidos son negocios en torno a las armas, a las municiones. Como quieren que estas empresas empiecen a crecer, empiecen a generar una gran cantidad de recursos antes de que concluya la guerra entre Ucrania y Rusia, digamos que se van a enfocar en ayudarse entre ellos. Y obviamente estas personas, estos grupos de tenedores de bonos extranjeros ya se dieron cuenta que van a tener que buscar la manera de conseguir que los ucranianos les paguen. No Zelensky, porque Zelensky obviamente no va a pagar, pero ya están tomando las medidas necesarias para obligar, y esta es la palabra clave, obligar a Ucrania a comenzar a pagar sus deudas el próximo año. ¿Por qué esperar tanto? Aún no lo sabemos, pero el Wall Street Journal sí reveló que lo que les podrían cobrar son aproximadamente 500 millones de dólares. Kiev podría perder estos 500 millones de dólares cada año por pagar los intereses si no empiezan el próximo año. 500 millones de dólares anuales. Obviamente no sería una complicación teniendo en consideración que Estados Unidos tiene la intención de implementar un programa de ayuda a Ucrania por 61 mil millones de dólares anuales durante 10 años. Así que 500 millones de dólares no es mucho para Zelensky o la persona que se encuentre en el poder durante los próximos años. Podrían utilizar esa parte de recursos para pagar a estos acreedores o simple y sencillamente dejar que los intereses se sigan acumulando. Y es algo que es muy probable que ocurra. Este grupo, que incluye a los gigantes inversores BlackRock y PIMCO, concedieron a Kiev una exención de deuda de 2 años en el 2022, cuando arrancó la guerra. Ellos apostaban a que este conflicto duraría muy poco, que para 2024 la guerra ya habría acabado, porque obviamente con todas las sanciones, con todos los movimientos políticos que estaban realizando Estados Unidos, la Unión Europea, el Reino Unido, Australia y diversos países que se unieron a Estados Unidos, ya para estas alturas la guerra estaría prácticamente lograda en favor de Ucrania, en lugar de lo que estamos viendo actualmente, que es una guerra que Ucrania ya perdió. Tienen retiradas prácticamente todos los días, están perdiendo las ciudades más importantes y están tratando de reagrupar a los pocos soldados que les quedan en las pocas ciudades importantes que todavía tienen bajo su control. Obviamente, BlackRock, PIMCO, por ejemplo, pensaban que para estas alturas ya podrían empezar a recuperar sus recursos. Y no es así. Porque Zelensky no ganó la guerra. La OTAN no ganó la guerra. Entonces, al perder todo este poder, todos estos recursos económicos debido a las sanciones contra Rusia, que fueron contraproducentes, en lugar de apoyar la economía de Estados Unidos y la Unión Europea, en lugar de dejar la economía rusa completamente destruida, como era el plan original,
Es la economía de la Unión Europea, de Estados Unidos, la que está en riesgo. Por eso van a empezar a exigirle a Ucrania que empiece a pagar su deuda. Y es entendible, porque si el plan de Estados Unidos, el plan de Biden funciona, el dejarle 61 mil millones de dólares anuales a Zelensky durante los próximos 10 años en lo que dure este conflicto, digamos que tendrán para pagarle a BlackRock y Pinco. Y obviamente estos gigantes maquiavélicos nunca pierden. Ellos no van a perder ni un solo dólar. Eso es algo que sí ténganlo por seguro, ellos no van a perder. Son lamentablemente los ciudadanos ucranianos quienes se encuentran en el borde de la cuerda. Sin que se vislumbre obviamente un final de los combates, a pesar de que existe la posibilidad de un acuerdo de paz que está presentando este país que es neutral, Suiza, no va a funcionar. Eso es algo que ya todos sabemos, porque no quieren que Rusia forme parte de este acuerdo, a menos que llegue con las manos atadas, con ciertos preacuerdos a esta reunión. Y obviamente Rusia no va a aceptar, porque Rusia va ganando la guerra. Si Rusia realmente quisiera, ya habría atacado Kiev, ya habría acabado con lo que tuviera que acabar y estaría tomando el control de Ucrania. Es algo que no quiere Rusia. Eso es algo más allá de lo obvio, pero podrían obligarlos. En este caso, estos prestamistas, estos gigantes, ya empezaron a sacar a su arma más importante. Y sí, son los abogados de Weil, Gotshal & Manges y los banqueros de PJT Partners para reunirse con funcionarios ucranianos. Están sacando a los grandes tiburones a cazar a los ucranianos. Se supone que van a tratar de llegar a un acuerdo mediante el cual Ucrania reanudaría los pagos de intereses, ni siquiera de deuda, de intereses el próximo año, a cambio de tener una porción significativa de su deuda cancelada. Digamos que ni siquiera la mitad, poco más de una cuarta parte de la deuda de Ucrania le eliminarían estos banqueros, pero tendría, digámoslo así, Ucrania que tener que pagar un poco más de intereses para el resto de su deuda. Este grupo posee alrededor de una quinta parte de los 20 mil millones de dólares en eurobonos en circulación de Ucrania. Si bien esta cifra representa una fracción de la deuda externa total de Ucrania, que son 161.500 millones de dólares, el servicio de los intereses de estos bonos le costaría al país 500 millones de dólares al año. 500 millones de dólares más para tener que pagar. Si estos tenedores de bonos no logran llegar a un acuerdo con Kiev para lo que es agosto, antes de que empiece agosto, Ucrania podría incumplir sus obligaciones y esto obviamente dañaría la calificación crediticia de este país, que ya se encuentra en su peor momento. De hecho, fue el Banco Mundial quien había anunciado que Ucrania podría ir a la quiebra el próximo año, a menos que los países occidentales acepten cancelar o reestructurar sus deudas. Es muy poco probable que ocurra. Prácticamente Ucrania va a tener que vender pedazos de tierra, va a tener que vender todo lo que posee, pero estamos hablando del gobierno. Ellos van a venderlo todo. Los ciudadanos lamentablemente se van a quedar sin nada para tratar de recuperar una deuda que ni siquiera les pertenece. Kiev depende de esta ayuda financiera actualmente de sus patrocinadores occidentales. Recordemos que incluso les estuvieron dando recursos para poder mantener el gobierno, pero hay muchos analistas que dicen que realmente la situación económica de Ucrania sería mucho mejor, o que incluso podrían no haber tenido tantas retiradas estratégicas de no ser por la corrupción en este país. Los militares, los funcionarios públicos, los que rodean a Zelensky, el propio Zelensky,
Están robando una enorme cantidad de los recursos que les envían sus patrocinadores occidentales. Por eso no tienen armas, no tienen municiones, no tienen los artículos básicos para enviar a las tropas al frente de la batalla. Y por eso perdieron. Porque se les hizo muy fácil a los políticos ucranianos robarse todo el dinero y dejar al país en la ruina, en la miseria, completamente endeudados. Y eso sí, de acuerdo con datos del Ministerio de la Defensa de Rusia, con más de 500,000 ciudadanos ucranianos menos. Más de 500,000 ciudadanos que perdieron la vida en esta guerra sin sentido que pudo haber terminado hace más de 2 años. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir y suscribirte. Nos vemos la próxima.